Ahí estamos. Bien, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a microbiología, ¿sí? Cursada de una asignatura anual, ¿sí? ¿De acuerdo? Donde van a tener dos espacios. Un espacio virtual, donde van a tener toda la teoría. Les acabo de habilitar en la pestaña posterior, la que dice clases grabadas, si ustedes se fijan, los primeros PowerPoint, ¿sí? Por lo menos de toda esta primera unidad, ¿no? La parte de microbiología general. Después vamos a comenzar a ver los grupos de bacterias, que va a estar en la pestaña siguiente, ¿sí? Condiciones de cursada. Voy a mostrar en la primer pestaña, en la de que dice general, ya tienen el cronograma. Una vez que me habiliten la puesta a punto del programa, ¿sí? Que lo aprueben, ya lo voy a subir a la plataforma para que tengan el programa de la asignatura, ¿sí? Voy a mostrarles el cronograma que ya está. Esto lo tienen, como les dije, en la pestaña general. Fíjense que tienen las fechas. Para ustedes no hay cambio, porque la cursada de ustedes sigue los viernes, no hay problema. El tema de las comisiones 2 y 3, que cuando tienen que hacer el espacio de la práctica, cambian de día. Ellos cursan la teoría los miércoles y la práctica la cursan el lunes y martes. Comisión 2 el lunes, comisión 3 el martes. Ustedes siguen el viernes, ¿sí? Recuerden que, bueno, la semana que viene tenemos el feriado de Viernes Santo, ¿sí? La clase va a estar grabada, porque yo la clase la voy a dar el miércoles, y va a quedar grabada en plataforma, o sea que la pueden ver desde ahí. Y el 14 que nos volvemos a ver, ya con un repaso del sistema inmune y lo que nos toca con el sistema inmune en relación a fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las bacterias o los microorganismos o las formas infectivas que la pueden llegar a enfermar, ¿sí? Cómo de alguna manera esto nos va a afectar en la salud, cómo nos puede defender. Si siguen el cronograma, fíjense que después de la semana de finales de mayo, tenemos otro feriado, que es el día 26, ¿sí? Porque el 25 es feriado nacional y se toma como feriado puente turístico el día 26. La clase de revisión está puesta para la mañana, para el 24, o sea que yo les aconsejo que esa clase grabada la vean. Y después yo les voy a dejar un espacio en plataforma por si tienen alguna consulta, porque a la próxima semana, es decir, el 2 de junio ya tienen el primer parcial regulatorio. ¿Está claro? Parcial que se va a evaluar en plataforma, es decir, el medio va a ser este. Lo que yo les voy a pedir, como son los exámenes y como han sido los finales y que se han resuelto de esta manera, que tengan en ese momento cámara y audio encendidos y no utilicen auriculares, ¿de acuerdo? A la semana que viene, es decir, el día 9 de junio, ya comienza con los trabajos prácticos, es decir, que pasan desde la virtualidad a la presencialidad. Yo igual les voy a avisar con tiempo para que ya tengan idea. Igualmente, la colega que se encuentra conmigo en la asignatura, que es la licenciada Verónica Leyes, que después la van a tener como titular en bromatología, materia de tercer año, correlativa de esta asignatura y que tiene, digamos, toma muchos contenidos de esta asignatura para el desarrollo de la misma, ¿sí? O sea que el día 9 de junio ya comenzaría con los prácticos, ¿sí? Como hay también un feriado en el medio, que es el 19 del 6 y el 20 del 6, el 23 hace una lectura de papers, etcétera, para no perder la clase. Terminamos el cuatrimestre con una clase teórica que les va a dar Verónica, de criterios de calidad e inocuidad, ¿sí? Viene el receso de invierno, semana de finales, y vuelven a la parte práctica, continúan con la parte práctica el 11 de agosto. Y el parcial de la clase práctica, post clase de revisión, lo van a tener el 8 el 8 de septiembre, ¿de acuerdo? El segundo parcial regulatorio. El día 15 volvemos a la virtualidad, ¿de acuerdo? Es decir, van a tener ahí clases con distintas formas infectivas como los virus, mohos y levaduras, algunas intoxicaciones propiamente dichas como minas, vesqueres y María Roja, y terminamos con la parte de parasitología de esta asignatura. El tercer parcial está puesto el 3 de noviembre, semana anterior a que terminen las clases. ¿Queda claro?
Fechas que son inamovibles porque con el tema de feriados y todo no podemos hacer más que esto. Es más, fue un Tetris armar este cronograma este año. Así que les pido por favor que vayan teniendo en cuenta las fechas. Yo les voy a avisar cuando hay cambio de virtualidad a presencialidad, pero tengan en cuenta de que los días que cursan conmigo la teoría, que es virtual, después van a pasar a cursar la parte práctica en la facultad. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bien. Los parciales se evalúan en plataforma, tanto en la parte práctica como la teórica. Después van a tener condiciones en la parte práctica, como entrega de informes, etcétera. Eso lo van a ver ya con Verónica y con María de los Ángeles Gallini, que este año se incorporó a la asignatura, ¿sí? Como jefa de trabajos prácticos. Los parciales se regularizan con el 60% de la nota global, ¿sí? En plataforma generalmente evaluamos con estrategias como múltiple opción, verdadero o falso, tablas a completar, imágenes que pueden tener, por ejemplo, cuando lleguemos a todo lo que tenga que ver con parásitos, ciclos de vida, etc. O sea que hay una diversidad de formas para poder evaluarlos, ¿sí? Y el final, que es acotado, es decir, después tiene que rendir final luego de regularizar la asignatura, puede ser de carácter oral o escrito o mezcla de los dos. ¿Sí? Puede ser un escrito filtro y después pasar a la instancia oral, o bien solamente un escrito o bien solamente un oral. ¿Estamos hasta acá? ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Profe, yo no entendí el tema de la clase presencial y virtual. Vos ahora tenés virtual conmigo, ¿está claro? Hasta Sí. el primer parcial, que sigue siendo virtual porque es en plataforma. El 2 de junio, ¿lo ves acá? ¿Se ve? Sí, Bien. sí, lo tengo abierto igual. A la semana próxima, es decir, el 9 de junio, ya no tenés más virtual y a las 18 horas en la universidad, en el laboratorio de físico-química de la universidad, comienza el desarrollo de los trabajos prácticos. ¿Está claro? Ahí Sí. van a tener que ir con guardapolvo, el pelo atado, etc. Se les van a decir las condiciones, ¿sí? Igualmente, hay un manual que yo escribí hace unos años y lo fue remodelando Verónica con el transcurso de los prácticos, para cada uno de los prácticos, ¿sí? Luego van a seguir en el segundo cuatrimestre con la parte práctica y el 8 del 9, ese parcial sí va a ser virtual. ¿De acuerdo? Porque es en plataforma. Creo, no sé, Verónica, después si lo va a tomar como lo voy a tomar yo, ¿sí? De esta manera, o en la facultad con el laboratorio móvil. ¿De acuerdo? Eso va a depender de la disponibilidad del móvil, no de otra cosa. El día 15 de septiembre, ¿sí? 15 del 9, volvés a la virtualidad. ¿De acuerdo? O sea, las clases que Bien, tenés como tenés ahora. Ese es el único cambio. bien, ¿Está? Es decir perfecto. que Sí, este año se hizo un cambio, porque antes yo daba toda la parte teórica y después se daba toda la parte práctica. Este año la parte práctica está en el medio. Es decir, se da teoría, práctica, teoría. ¿Por qué? Porque en realidad, si vos te fijas en los contenidos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con características de virus, hongos, parásitos, no son digamos, formas que en el laboratorio uno pueda recrear. Hay análisis, vamos a ver, para poder identificarlos, pero no son por medios de cultivo. Entonces, en el espacio de la práctica, esto en el laboratorio de rutina no se realiza. Ya vamos a ver después cómo se puede llegar a identificar este tipo de intoxicaciones o infecciones. Estas van a ver que pueden cambiar. En el caso de las bacterias, después vamos a ver que tenemos 3 tipos de pormenores, ¿sí? Una deriva de otra, que es la infección. La infección puede ser propiamente dicha, puede ser una toxoinfección, ¿sí? Y si no, tenemos intoxicaciones. En bacterias se dan las 3 características. En cambio, tanto en virus como en parásitos son solamente infecciones. Y en hongos vamos a encontrar que son intoxicaciones, ¿sí? Eso después lo vamos a ver con el desarrollo de cada uno de los grupos que tengamos en cuenta a medida que vamos desarrollando la asignatura. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bien. Esto después lo pueden leer, mirar y tener en cuenta y después ir siguiendo el programa, cómo se va desarrollando con a ver, no hay un libro para microbiología de alimentos que tenga
lo que ustedes necesitan en su capacidad como futuros licenciados en nutrición. No existe, porque todos están, digamos, orientados a lo que es la industria de alimentos. La parte microbiológica, pero en relación a la industria de alimentos. Por eso es que en los libros van a encontrar que se superponen características que tienen que ver con microbiología de alimentos que les doy yo y con toda la parte de bromatología. Ahora voy a aclarar un poquito eso. Pero como no hay un libro, yo lo que hice fue hacer una colección, que la voy renovando y cambiando, de artículos científicos, de papers, ¿sí? Y capítulos de libros, más los libros que tienen como libros de cátedra, ¿sí? Que son los que tienen como libros base para empezar a leer, y después con los papers que yo les voy mostrando, ¿sí? Que van a estar en la plataforma obviamente, son los que pueden completar la información, ¿sí? Ya van a ver que el estilo de PowerPoint que utilizo para esta asignatura es bastante, sí, abultado. Pero yo les pido por favor que no estudien de los PowerPoint, porque eso es para mí. Van a ver que yo con una filmina tal vez que hablo 20 minutos y tiene 2 párrafos. ¿Sí? Quiere decir que la filmina me sirve para orientarme en un camino, ¿sí? Es como un GPS, de qué es lo que les tengo que abordar en el hilo conductor de la conferencia. Pero después lo que van a ver que en el desarrollo de la misma van a ver ciertas cuestiones que yo les pido por favor que las vayan anotando a medida que voy hablando o a medida que después tengan la clase grabada, porque eso les va a servir como referencia para los parciales y obviamente para el día del final. ¿Queda claro esto? Por eso en plataforma ustedes tienen la posibilidad de rever los contenidos durante 2 años, ¿sí? Tiempo en el cual ustedes tienen que regularizar, ¿sí?, la asignatura con el examen final correspondiente. ¿Quedó claro? ¿Seguro? Bien. Vamos entonces a mostrar la primera clase. Bien. Les voy a pedir hoy, por favor, que en el chat, ¿sí?, agreguen ahora nombre y apellido. Yo ya tengo las listas, que me las acaban de pasar hoy en Excel, las tengo que cotejar y de alguna manera orientar para que a mí sea más fácil para pasarlo, porque nos piden que tomemos lista durante la cursada, ¿tá? Para pasar después la lista a secretaría, porque esto después les va a servir para regularizar la asignatura, porque hay un porcentaje de asistencia en las clases. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí. profe. Bien. Bueno, este soy yo, ya creo que algunos me conocen ya del año pasado de Introducción a la Química. La licenciada Verónica Leyes me acompaña en la asignatura desde hace un tiempo y se acaba de incorporar una licenciada en nutrición que es María de los Ángeles Gagini, que ya estuvo el año pasado como ayudante adscripta y este año ya comenzó con sus funciones como jefa de trabajos prácticos. Bien. Microbiología. ¿Sí? Bueno, acá tienen lo que les acabo de decir, no lo voy a repetir. ¿Sí? 3 parciales regulatorios, 3 exámenes recuperatorios. En esto sí voy a hacer una salvedad. Ustedes cuando tienen el examen parcial consta de los contenidos que se ven en la unidad, en las unidades correspondientes. Luego, en el examen recuperatorio, que es en la primera semana de finales de noviembre, ¿sí?, ustedes van a rendir el recuperatorio correspondiente. Es decir, si deben uno solo de los parciales, van a rendir ese parcial, ese recuperatorio. Si tienen combinatorias de los dos, que puede pasar, ¿sí? Si el primero el segundo y el tercero, el primero y el tercero, etcétera, ¿sí?, van a rendir combinatorias de esos exámenes. Ahora, si tienen que rendir todo, van a rendir un examen global que tenga los contenidos de toda la asignatura, ¿sí? Yo les aconsejo, por favor, que vayan estudiando y regularicen los parciales, porque a veces es muy complejo poder integrar todo en un solo parcial, ¿sí?, en los contenidos que tienen, porque van a ver, es mucho el contenido de toda la asignatura y además tiene una carga de fraseología y de, digamos, de capacidades que van a adquirir a medida que van cursando la materia, que si no después es muy complejo poder rendir todo junto, ¿sí? Y bueno, y los trabajos prácticos de laboratorio.
que también tienen que estar regularizados. ¿Sí? Tienen que asistir a los trabajos prácticos, tienen un porcentaje de asistencia, y además los informes de laboratorio que después les va a pedir Verónica. ¿Está? Bueno, ahí tienen las fechas de trabajos prácticos, ya se los mostré. Y ahora vamos a empezar. ¿Cuáles son los aspectos que abarca esta asignatura? ¿Sí? Y qué es el desarrollo, de alguna manera, de esta compleja, ¿sí? División de la biología, que es la microbiología, ¿sí? Cuando hablamos de microbiología, hablamos obviamente de, en su mayor parte, vamos a ver que son organismos vivos, ¿sí? Es decir, tanto bacterias, hongos como parásitos, ¿sí? Son organismos vivos. Cumplen con la condición de autorreproducción, autorregulación, ¿sí? Y autorreproducción. Se pueden a sí mismos, ¿sí? Solventar en un medio adecuado, con nutrientes, porque en el caso nuestro son todos heterótrofos, o sea, todos necesitan nutrientes, ¿sí? Y en esto hablamos de microbiología, porque son solamente visibles, en su mayoría, al microscopio óptico. Es decir, para resolver y poder ver que un material contiene microorganismos, tenemos que, ¿sí?, hacernos a mano de un microscopio óptico. Recuerda que el microscopio óptico y microscopio de barrido electrónico, ¿sí? Solamente nos basta y sobra con un microscopio óptico. Generalmente con una buena resolución, ¿sí? Por lo menos que nos resuelva 1000 veces la magnitud del tamaño original del microorganismo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los aspectos que abarca? Abarca dos aspectos. Uno tiene que ver con la prevención de la alteración del producto que es el alimento, ¿sí? Yo quiero hacer la salvedad de que esta asignatura solo vamos a ver las patologías, las enfermedades que son transmitidas por alimentos. De ahí que la vamos a llamar en su conjunto ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Las ETAs se caracterizan porque el alimento actúa como un vehículo. Ahora, si el alimento está alterado, es decir, si pierde, ¿qué quiere decir que está alterado? Que pierde sus caracteres organolépticos. Es decir, voy a tener modificación del color, del sabor, del olor, con lo cual ese alimento no lo voy a consumir, ¿de acuerdo? Entonces, un alimento alterado no es peligroso para la salud, pero sí pierde calidad alimentaria, ¿sí? Es decir, que quiere decir que ese alimento no va a estar, de alguna manera, disponible en un periodo de tiempo. Por eso que los alimentos tienen, ¿sí?, generalmente fecha de vencimiento o una preservación que tengo que tener del alimento justamente para impedir la colonización microbiana. ¿Hasta acá estamos? Esto lo van a ver en bromatología, no conmigo, ¿de acuerdo? Esto se va a ver muy bien en bromatología. Pero necesitamos entender que los microorganismos se pueden desarrollar en los alimentos y alterarlos. Es decir, ¿qué dice alterar? Lo que acabo de mencionar recién. Modificar los caracteres organolépticos, ¿sí? Por ejemplo, una carne que la voy a sacar de la heladera y la encuentro verdosa o con olor fétido. Esa carne no la voy a consumir. ¿Queda claro? Un queso enmohecido, con mohos, o sea, con una película verde o blanca, ¿sí?, por sobre el alimento. No lo voy a consumir, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí?, ya sé que no lo voy a consumir, lo voy a desechar y está alterado. No es peligroso para la salud. Implica que no tiene riesgo sanitario, porque es decir, no es peligroso, no lo voy a consumir, porque lo veo, lo huelo. El gusto ya es agrio, es demasiado ácido, con lo cual no lo voy a consumir. Ahora, el consumidor puede verse afectado si el alimento no muestra modificación de los caracteres organolépticos, pero sí presenta una carga microbiana con microorganismos que vamos a denominar que son patógenos.
¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que sean patógenos? Que son productores de enfermedades. ¿Hasta acá se entendió? Entonces son los dos aspectos que vamos a ver en esta asignatura y que posteriormente, fundamentalmente en bromatología, van a ver todos los procesos por los cuales el alimento se puede alterar. ¿Quedó claro estos dos frentes totalmente distintos? Es decir, en el primero hablamos de calidad y en el segundo hablamos de inocuidad. Quiere decir que es inocuo, que no es peligroso para la salud. No va a afectar mi salud. Lo voy a consumir y no me va a pasar nada. ¿Sí? Ahora, si no es inocuo, quiere decir que posiblemente, y dependiendo de varias razones, ¿sí? Porque también el sistema inmune en esto vamos a ver que también nos defiende, ¿sí? Puede producir enfermedad alimentaria. ¿Está claro? Ahora, en este aspecto, el alimento de por sí puede tener o un número elevado de bacterias que son patógenas, o bien toxinas producidas por los mismos. Esto quiere decir que vamos a ver casos en los cuales los tratamientos que yo pueda hacer sobre el alimento, ¿qué tratamientos puedo hacer sobre el alimento, chicos? A ver, a esta altura del partido. ¿Qué tratamiento común hacemos sobre un alimento? En la mayoría. Vamos. Refrigeración. ¿Qué más? Porque eso lo hago con casi todos, pero con algunos. ¿Qué tratamiento? La cocción. La cocción. Y eso es un punto crítico de control. ¿Qué quiere decir? Que una vez que hice la cocción, cambié los caracteres físico-químicos del alimento. ¿Está claro? Los cambié. ¿Sí? La clara de huevo la someto a cocción, de líquido pasó a sólida. Se desnaturalizó la ovoalbúmina que tiene el huevo y ya cambió la contextura del alimento. ¿Está claro? Con lo cual ya no puedo mezclar ese alimento que ya tiene un punto crítico de control, que es la cocción, con alimentos crudos. ¿Cómo se llamaría esto? Si mezclo las dos cosas. Vamos, ya lo saben. Contaminación cruzada. Contaminación cruzada. ¿Está claro? Es decir, crudo con cocido, nunca. ¿Está? Una carne que voy a llevar a la parrilla, la llevo en una batea, en una asadera. La puse en la parrilla, la carne tenía sangre que quedó en la asadera, no cocida, no la voy a volver a poner ahí arriba. Tengo que lavar la asadera, higienizarla bien, para después colocar el cocido en ese implemento. O el cuchillo que corté la verdura, no lo voy a utilizar para cortar la carne. ¿Mm? ¿Está claro esto? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo eliminar con la cocción cierto tipo de microorganismos que son termosensibles. Pero si ya generaron un metabolito de su propio metabolismo, que es una toxina para el hombre, voy a enfermarme. Voy a tener lo que vamos a ver que se llama una intoxicación. ¿Está claro? Por eso es lo que dice acá. Alimentos que contienen números peligrosos de bacterias patógenas o niveles de toxinas bacterianas que excedan un umbral, porque siempre en el código alimentario van a ver que hay un umbral para la cantidad de bacterias que se llama unidades formadoras de colonias por mililitro o por gramo de alimento. ¿De acuerdo? En los quesos, por ejemplo, productos fermentados. Hay un umbral. Si ese umbral me está diciendo que hasta cierto tipo de recuento es, de alguna manera, sí, tolerable. Pasado ese nivel ya no. Hay en algunos casos, según el código, que hay ciertas bacterias que no tienen por qué estar en el alimento. Por ejemplo, Escherichia coli. Porque puede ser un patógeno vinculado a los alimentos. ¿Sí? Y además, fíjense que es lo que les dije recién. Para dar síntomas clínicos en el consumidor, no presentan, por lo general, signos claros de alteración. No voy a ver el alimento alterado, lo voy a ver bien. Pero puede tener microorganismos o toxinas que me puedan enfermar. De alguna manera, sí, es lo que les acabo de decir recién. Esto no va a ocurrir si la alteración es totalmente evidente. Si una carne la encuentro con un color feo, que se dice abombada, o con un olor, sí, pútrido, no la voy a comer. ¿Está claro? La voy a desechar.
¿Se entendió hasta acá? Y lamentablemente no hay un paralelismo, una correlación entre las modificaciones que pueden hacer a nivel organoléptico y los grupos, ya sean patógenos o alterantes. No hay una relación, o sea, no quiere decir que si tengo un patógeno en el alimento, voy a ver algún signo, algo que me indique, o si tengo, no puedo diferenciar entre alterantes y patógenos. No hay esto. Si lo veo alterado, evidentemente hay signos de alteración por proliferación microbiana. Lo desecho. Ahora, el tema está en si no está alterado, hacer controles de calidad para verificar que ese alimento es seguro. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de que hay infecciones parasitarias transmitidas por alimentos, ¿sí? Y esto no lo voy a ver. Yo corto la canal, o sea, tengo la canal, el corte de la carne, no lo voy a ver, ¿sí? ¿Qué pasa? Si la carne la llevo a cocción, no hay problema. Pero los embutidos, ¿cómo se consumen, chicos? ¿Crudos o cocidos? Un Crudos. jamón, una morcilla. ¿Cómo se consume? Crudos. Generalmente crudos. La morcilla la puedo hacer cocida o cruda, pero sí, se puede comer cruda. ¿Sí? Y en este caso, si hay quistes de parásitos en el alimento, yo los voy a consumir. No veo ninguna alteración. Por eso SENASA hace control de los lotes, de esas canales, para verificar que no hay, de alguna manera, enfermedades transmitidas por alimentos. Vamos a ver que en nuestra zona hay enfermedades. Triquinosis, hidatidosis, etc. Por faena casera, obviamente. Y generalmente hay medidas que pueden ser eficaces para poder evitar, ¿sí?, los microorganismos que son patógenos. Pero a veces esas medidas no son eficaces para evitar la alteración del alimento. Este punto lo van a ver muy bien el año que viene. Por ejemplo, yo puedo evitar con la refrigeración el desarrollo bacteriano, ¿sí? Porque las bacterias, generalmente, que vamos a ver que son mesófilas, en condiciones de refrigeración no pueden crecer, no aumentan su número, pero los hongos sí. Entonces, voy a la heladera y encuentro un tomate enmohecido, alterado. ¿Se entiende lo que dice ahí? ¿Está claro? Y fundamentalmente, fíjense qué pasa con los alimentos que son ricos en proteínas. ¿Qué alimentos son ricos en proteínas? Además, por ejemplo, de la carne. Fíjense lo que dice ahí abajo. ¿Qué producto es muy rico en proteína? Además de la carne, todos los derivados lácteos y los ovoproductos, ¿sí? Son todos derivados que tienen una alta cantidad de proteína. Y generalmente estos alimentos, que a veces no muestran signos de alteración, ¿sí? A ver, si ustedes tienen un huevo en la heladera, lo rompen y adentro del huevo encuentran todo un macerado verdoso o azul, ¿sí?, o negro, con olor fuerte, ¿lo van a comer o lo desechan? ¿Qué hacen? Lo tiramos. Lo tiran, lo desechan, no lo utilizan, ¿sí? En cambio, lo rompen, lo utilizan y después hacen una mayonesa, por ejemplo, que no lleva cocción. Y empiezan con un brote de diarrea que vamos a ver que puede ser por salmonela. La salmonela puede estar en el huevo, ¿está? Como en la harina de pescado, como en el pescado. Y sin embargo, no hay signos de alteración. ¿Queda claro? Por eso alteración y patogénesis a veces son, sí, condiciones que a veces están de la mano y a veces no. Hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre que está alterado, obviamente lo voy a desechar. Eso es algo lógico. Ahora, la inhibición de crecimiento de microorganismos alterantes se da, como dije recién, generalmente por tratamientos. Un tratamiento, generalmente, que se utiliza es la refrigeración. Hay otros tratamientos, como por ejemplo, someter al alimento a condiciones más bajas de pH, por ejemplo, las conservas, ¿sí? O, por ejemplo, cómo se transportaban las carnes antiguamente, cuando no había refrigeradoras. Con sal. Es decir, se le agregaba sal, ¿para qué? Para deshidratarla. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a actividad de agua.
Ahí vamos a ver que si yo le restrinjo la cantidad de agua libre que hay en el alimento, propiedad coligativa que tienen que haber visto el año pasado en química, que es la presión de vapor, de alguna manera yo voy a disminuir la disponibilidad de agua que necesitan los microorganismos para poder desarrollarse, ¿sí? Y algunas medidas que pueden sí ser efectivas para los alterantes, como dije recién, no son efectivas para los patógenos. Algunos, sí, microorganismos, como por ejemplo los parásitos, como acabo de mencionar, ¿sí? O los virus, que no son microorganismos, son formas infectivas que no tienen capacidad celular, no son células, ¿sí? Esto desde ahora lo menciono, ¿sí? Van a conservar el poder infectivo en el alimento, pero no se van a multiplicar. Es decir, que su dosis infectiva es siempre la misma. La carga que tengo en el alimento es siempre la misma, ¿sí? En cambio, en algunas bacterias, vamos a ver que la dosis infectiva, ¿sí?, puede aumentar si yo le permito a estos microorganismos desarrollarse en el alimento. Por eso que se tiene que preservar a temperaturas adecuadas, ¿sí?, que vamos a ver después cuáles son. Y en algunos casos, también para las bacterias, como para los virus y como para los parásitos, las dosis infectivas pueden ser bajas. Es decir, basta un pequeño inóculo para poder enfermar, que es lo que dice en el segundo párrafo, ¿sí? Bien. ¿Cómo podemos clasificar a los organismos y a los microorganismos? ¿Sí? Normalmente, nosotros vamos a ver que en los criterios de diferenciación tenemos organismos o microorganismos que son unicelulares. Es decir, que una sola célula es una entidad independiente que cumple con las condiciones que les acabo de mencionar. Autorregulación, autoconservación, autorreproducción, ¿sí? Cuando estos microorganismos se encuentran en el alimento, lo utilizan normalmente como una fuente para poder nutrirse, porque son heterótrofos como nosotros, ¿sí? Otros son pluricelulares, ¿sí? Los pluricelulares, como los parásitos que vamos a ver, necesitan también, ¿sí?, de alguna manera, un elemento nutritivo, poder alimentarse, porque son parásitos, con lo cual pueden utilizar o bien el alimento, o en algunos casos, y en la mayoría, huéspedes como el hombre o los animales, ¿sí? Ahí los tienen, ¿está? Y en los pluricelulares vamos a tener diferenciación celular, es decir, diferenciación en órganos, como órganos de reproducción y órganos de la digestión y órganos de la respiración. Las esponjas no las vamos a ver, son diferenciación celular, y con diferenciación celular son la mayoría de los organismos por encima del nivel de los procariotas, ¿sí?, hasta llegar a nosotros. Bien, bacterias. ¿Qué son las bacterias? Que son todo el apartado que vamos a ver hasta el primer parcial. Las bacterias son microorganismos, es decir, visibles únicamente al microscopio óptico, de tipo procariota. Es decir, que no tienen núcleo, carecen de membrana nuclear, ¿sí? Las bacterias, que son organismos dotados de individualidad, lo que acabo de decir, ¿sí?, son, de alguna manera, ¿sí?, organismos que tienen una organización biológica muy elemental. Carecen de sistemas de endomembranas, por eso que tampoco tienen membrana nuclear. Y además, son únicamente visibles al microscopio óptico y de metabolismo heterótrofo. Por eso que necesitan nutrientes para poder cumplir, de alguna manera, sus fases de reproducción. A nivel taxonómico, los procariotas pueden ser las bacterias, o llamadas eubacterias, verdaderas bacterias, que son las que vamos a ver nosotros, las cianobacterias, que tienen fotopigmentos que pueden utilizar la luz solar para poder sintetizar su propio alimento, y las arqueobacterias, que son bacterias que viven en condiciones extremas, ¿sí?,
como pH, salinidad o también temperatura. No las vamos a ver, solamente vamos a ver el primer grupo, las bacterias. Diferencias. Las células eucariotas, que son las nuestras, son células que eu es verdadero, carión es núcleo, que tienen un verdadero núcleo, tienen membrana nuclear. La membrana nuclear, ustedes recuerden que separa el material genómico del citoplasma. En las procariotas, como no hay membrana nuclear, el material genómico está suelto, difusible en el citoplasma, libre, y no está unido a proteínas histónicas, ¿sí? En el caso de las células procariotas, es muy importante, ya vamos a ver por qué, la pared celular. Pared celular que está dada por una suerte de azúcares combinados con péptidos. De ahí que se lo denomina péptidoglicano o mureína. En cambio, en la célula eucariota, en las células animales, no hay pared celular, y solamente la pared aparece en el reino vegetal, en las células vegetales de los genes superiores, y además en los hongos, pero es totalmente distinta. La célula vegetal tiene celulosa como componente de la pared de la célula vegetal, que son unidades de glucosa por enlace beta-glicosídico, beta 1,4, y en el caso de los hongos, la pared celular está dada por un polisacárido denominado quitina, que también aparece en insectos, ¿tá? Por eso son distintos. Hay pared, ¿sí?, como excepción en el reino vegetal y en los hongos, que es un reino aparte, el fungi, pero está dada por otro polisacárido distinto al péptidoglicano característico de las células procariotas, ¿sí? En el caso de las organelas mayoritarias en las células procariotas son los ribosomas, que son las unidades que se encargan de la traducción del ARN mensajero en proteínas, ¿sí? En el caso de los ribosomas de las células procariotas son un poco más chicos, son de 70S, en cambio las células eucariotas son un poquito más grandes, son de 80S, la subunidad inferior y la superior completa, compactada. En el caso de la célula procariota hay un solo cromosoma que contiene todo el material genético para la vida celular. En cambio, en las células eucariotas siempre hay más de uno, ¿sí? En nuestra especie, ¿se acuerda cuántos son? ¿Una especie humana? En las células somáticas, ¿cuántos cromosomas tenemos? 48, ¿puede ser? 46. 46 y tenemos, son 23 pares, ¿sí? 22 somáticos y un par sexual, que en la mujer se repite y en el hombre no. La mujer es XX y en el hombre es XY. El Y da las características fenotípicas del varón. En cambio, en las células procariotas hay un solo cromosoma y encima es circular. ¿De acuerdo? En las células, generalmente, de los organismos eucariotas, los cromosomas tienen distintas formas y en nuestro, ¿sí?, caso tienen formas generalmente de X, en donde, ¿sí?, dependiendo del telómero, ¿sí?, de los telómeros, los cromosomas toman distintas estructuras, porque el telómero puede estar mucho más allá del centro de esa X cruzada que une los cromosomas durante la división celular, vistos así durante la división celular. En el caso de la división celular, en el caso de los eucariotas, se dividen por mitosis y por meiosis, ¿sí? En el caso nuestro, la mitosis es para la diferenciación celular y regeneración de tejidos y desarrollo del individuo, y la meiosis es la estrategia para las células que se utilizan en la reproducción del individuo, en la formación de gametos, en la formación del huevo o cigoto. Posteriormente, embrión y feto. En el cambio de las células procariotas, solamente por un sistema muy rudimentario que se denomina fisión binaria, en donde a través de la replicación de ese único cromosoma se forman dos cromosomas que se separan para que las células hijas reciban la misma locación cromosómica. Acá tienen un cuadro mucho más, ¿sí?, específico, en donde habla, por ejemplo, de los ribosomas, cómo se componen, 70S, subunidad mayor,
50S, subunidad menor 30. En las células procariotas, 80S, 60S la subunidad mayor, 40S. ¿Saben lo que es la S esta, no? Pues yo digo S, ¿saben lo que es? ¿De dónde viene esto? Esta S que acompaña al valor. No. La S viene de Svirberg, ¿sí? Que es el científico que se ocupó de hacer el fenómeno de fraccionamiento subcelular. Cuando uno rompe la célula, encuentra distintos tipos de organelas y de sustancias que si las centrifugo en un gradiente, ¿qué es decir un gradiente? En un tubo que tenga distintos componentes, porque se va empaquetando la sustancia de menor a mayor densidad, ¿sí? Cuando la centrifugo en ese gradiente, va a quedar en el lugar donde en ese gradiente tenga su posición, ya sea 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Va a ir bajando de menor a mayor gradiente. Entonces, por eso las podemos separar, ¿está claro? Sin separación, fíjense que quedan como 70 y 80, y cuando las logro resolver, separar la menor de la mayor, ¿sí? Sedimentan al centrifugarse en 50 y 60 y en 30 y 40. ¿De acuerdo? Son gradientes de densidad. Así se puede resolver, ¿sí? Dónde quedan las mitocondrias, dónde quedan los ribosomas, dónde quedan, por ejemplo, los lisosomas, peroxisomas, etc. Dependiendo de la célula, el subfraccionamiento celular se ocupa de poder resolver estas cuestiones. A mayor masa molar de todo el conjunto, en el caso de los ribosomas, recuerden que es ARN y proteína, ¿sí? Va a ser donde quede separado en ese gradiente de densidad. En el caso de las mitocondrias, en las células procariotas están ausentes, ojo con esto, y en las células eucariotas sí están presentes, tanto en el reino animal como vegetal. La célula animal y vegetal contiene mitocondrias que son verdaderas usinas celulares. Y fíjense que tienen ADN propio. Esto habla de una teoría endosimbionte. En algún momento se supone que la evolución de estas organelas puede haber sido que han sido células procariotas que al tener, ¿sí?, el destino de poder ser partícipe de una célula mucho más evolucionada, perdieron su individualidad, pero contienen su ADN, para poder formar parte de una maquinaria evolutiva mucho mayor. Las células procariotas contienen enzimas respiratorias y fotosintéticas como las que vimos recién, en las cianofisias, ¿sí? Pero solamente en la membrana plasmática, no en la forma de un orgánulo como la mitocondria. Esto quiere decir, lo vamos a ver posteriormente cuando veamos las clases en bacterias, que las bacterias de alguna manera pueden sí o sí también oxidar, es decir, puede haber bacterias que sean aerobias estrictas, que puedan oxidar los alimentos, ¿sí? En el caso de las células procariotas no tienen cloroplastos, es únicamente particular de la célula vegetal. La pared celular ya la mencioné, no hay procesos de exo ni endocitosis, ¿sí? Y los fenómenos de locomoción, de movilidad o motilidad se dan por flagelos. En cambio acá, en las células eucariotas, por cilios y flagelos. Cilios como tenemos en el aparato broncopulmonar, y flagelos como tenemos en los espermatozoides de la especie humana a nivel masculino. Examen microscópico. Se pueden ver en fresco, ¿qué decir en fresco? Sin tinción, o se pueden ver con tinción, ¿sí? Con fenómenos de coloración que pueden ser simples o compuestas. En fresco, es decir, sin coloración, es decir, portaobjeto, muestra, cubre objetos, se pueden ver por contraste de fase, por campo oscuro o por un fenómeno de tinción rudimentaria que se llama negativa. Y las coloraciones son dadas por sistemas que se llaman colorantes, que son anidinas específicas, como la hematoxilina y la eosina, que se utilizan para química sanguínea. Acá son otras, como el cristal violeta de genciana, azul de metileno, etcétera, fucsina fenicada.
que dan coloraciones simples cuando es un solo colorante, o compuestas si tienen más de un colorante, y procesos de decoloración intermedios, ¿sí? De ahí que se derivan la coloración de Gram y la coloración de Zielnielsen, que las vamos a ver a continuación. Así se ven, esto es por coloración, los que tienen las fotografías en el extremo superior izquierdo, ¿sí? Así se ven los cocos en racimos, o vamos a ver que son cocos ahora, o en forma de cadenas, estreptos, o los bacilos a la derecha. Así se ve un campo oscuro, un espirilo, ¿sí? O también un contraste de fase, o una tinción negativa. Distintos métodos para ver lo mismo. ¿Qué formas adoptan las bacterias? Las formas más simples se denominan cocos o bacilos, ¿sí? Un coco es una esfera. Dependiendo de los planos de división y se mantienen una agrupación luego del plano de división, luego que se dividieron, podemos hablar de cocos aislados, diplococos, estreptococos cuando forman cadenas, estafilococos cuando forman racimos. Fíjense que al plano de división se dividen y mantienen cadenitas. En cambio acá se alternan los planos de división y forman racimos o ramilletes, como si fuera un racimo de uva. Sarcinias cuando forman tétradas que se mantienen unidas, o tétradas de a 4 bacterias, ¿sí? Cocobacilos, que son más largos que un bacilo, bacilos que son bastones, diplobacilos, estreptobacilos, vibrios cuando forman comas, o espirilos cuando forman tipo resortes, o como son los fideos de tirabuzón. ¿De qué depende la forma? De la pared. Las bacterias deben su forma a la pared bacteriana, que está, vamos a ver, por fuera del citoplasma. Ahora lo vamos a ver eso. Correlaciones compuestas, estas las menciono, ¿sí? Porque las vamos a ver sí o sí en el práctico. La correlación de Gram, que diferencia en bacterias Gram positivas o bacterias Gram negativas. La taxonomía, a ustedes les parece por ahí que dice, pero positivo o negativo no es mucho, sí, ya es algo. Porque ya acá me está orientando para un diagnóstico y un pronóstico de la enfermedad. O la correlación de Zielnielsen, que se utiliza para bacilo ácido alcohol resistente, que es el bacilo de Koch o bacilo de la tuberculosis. Correlaciones compuestas, estas sí las menciono únicamente para que las tengan en cuenta, no las vamos a ver porque son solamente para fines de investigación. La correlación de Burry, que es una tensión negativa, que se utiliza para cápsulas. La tensión de Wright-Crokin, que se utiliza para endosporas, ahora vamos a ver después qué son endosporas, y la correlación de Leifro, que se utiliza para flagelos. Acá tienen una correlación negativa para cápsula. ¿Sí? Vamos a ver que la cápsula es un material de gel hidrofílico. ¿Qué quiere decir hidrofílico? Que es afín a quién, o está en contacto con quién. ¿Sí? Es hidrofílico. Con el agua. Con el agua, ¿sí? Que está por fuera del microorganismo y que lo protege del sistema inmune. Vamos a ver que estos elementos, ¿sí? Como la cápsula, son facultativos, es decir, no están en todas las especies. Pero la especie que lo tiene, ¿sí? Puede burlar al sistema inmune. Correlación de flagelos. Acá tienen un solo flagelo, un espirilo con 2 flagelos polares, varios flagelos polares en un soma en el extremo del cuerpo de la bacteria, o en todo el soma como lo tienen acá. Bien. ¿Cómo es la morfología bacteriana? De esto van a tener un paper después para leer, además de la clase que yo les estoy dando. Las bacterias, que son microorganismos muy poco evolucionados, sí son microorganismos que en la evolución se han diversificado y además muchos de ellos son patógenos para el hombre. Otros de ellos son saprobios o saprófitos, anoten esas cosas.
¿Qué quiere decir saprobio o saprófito? Que no causa enfermedad. En cambio, patógeno sí la causa. ¿De acuerdo? Que vamos a ver después que no quiere decir lo mismo virulento. Después lo voy a aclarar a esto. Pero vayan acuñando desde ahora que cuando uno dice patógeno es que en un organismo susceptible puede causar enfermedad. En cambio, uno saprobio o saprófito, no. Estas bacterias tienen en su constitución, si voy de afuera hacia adentro, en forma constitutiva, es decir, que sí o sí tiene que estar, una pared celular o pared bacteriana, dada por esta serie de azúcares con péptidos que se imbrican entre sí y que forman una pared o muro, de ahí la palabra también mureína. Por debajo de la pared, íntimamente, encuentro, ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de estructuras en la pared, ¿sí? Dependiendo de si son gram positivas o gram negativas, ¿sí? Pero la pared sí o sí está. Ustedes me van a decir, pero yo leí en algún libro que hay bacterias que no tienen pared. Sí, los micoplasmas son la excepción. Son las únicas bacterias que carecen de pared. El resto, todas tienen pared, ¿sí? En el caso de las bacterias, por ¿sí? consiguiente a la pared, tengo la membrana plasmática o membrana celular, o citoplasmática, es lo mismo. Que es una serie de fosfolípidos y proteínas que permiten el paso de sustancias hacia la célula y fuera de ella. Por dentro de la célula encuentro el citoplasma, una matriz coloidal que contiene una gran cantidad de agua y sustancias disueltas, ¿sí? Después puedo encontrar inclusiones en las cuales hay material, ¿sí? que se encuentra agregado, como por ejemplo sales de alguna manera de algún mineral, de algún metal, como sales férricas, por ejemplo. Puedo tener también hidratos de carbono, puedo tener lípidos, etc. Y encuentro una cantidad de ribosomas, llamado conjunto de poliribosomas, que son los encargados de la traducción del ARN mensajero para la síntesis de proteínas, ¿sí? Luego encuentro el material genómico en este único cromosoma de ADN bicatenario que se encuentra libre en el citoplasma, ¿sí? Enzimas de distinta índole para la nutrición microbiana, lipasas, y también voy a encontrar las ADN polimerasas y las ARN polimerasas para el fenómeno de replicación del ADN y transcripción del ADN a un ARN mensajero de transferencia o ribosomal para formar los ribosomas, ¿sí? Eso es lo mismo que en nosotros, lo único que no está separado espacial y temporalmente. Al no haber membrana, todo ocurre al mismo tiempo. A medida que el transcripto primario, ¿sí? y único se transcribe, se traduce. No hay modificaciones post-transcripcionales, en este caso, ¿sí? Esto que mencioné es todo constitutivo, todo tiene que estar, ¿sí? Elementos facultativos, es decir, que pueden estar o no, son la cápsula que vimos recién, que está por fuera de la pared, ¿sí? Las fimbrias o pilis, que son pequeños fragmentos de filina, ¿sí? que se encuentran por fuera de la pared y que se utilizan para mecanismos de adhesión celular o de conjugación celular, y los flagelos, que son los que se utilizan para la locomoción o la motilidad. Y dentro de la célula puedo encontrar también unas unidades que pueden estar en baja o alta cantidad de copias que se denominan plásmidos. En este caso hablamos de ADN extracromosómico. Son circulitos de ADN que contienen ciertos genes que les pueden dar, por ejemplo, al microorganismo resistencia a ciertos fármacos como los antibióticos. ¿Queda claro? Acá los tienen, no los voy a mencionar, les voy a mencionar nada más.
pared celular, membrana, citoplasma, ribosomas, mesosoma, que me olvidé de nombrar, y genoma. El mesosoma es una ubicación que puede ser septar o lateral en la membrana plasmática, donde se puede anclar el ADN cuando la célula se va a dividir por fisión binaria, para que se pueda dividir en forma igualitaria entre ambas células, ¿sí? Hay varias funciones, pero una de las principales es esta. Los mesosomas están sí o sí. Obligado o constitutivo es lo mismo, repito. ¿Sí? Y facultativo o no obligado, la cápsula, flagelos, fimbrias, plásmidos, y lo que vamos a ver a continuación, a fin de la clase, que son las esporas o esporos, que son elementos de resistencia bacteriana. Diferencias en la pared. Vimos recién que la coloración de Gram me va a dividir taxonómicamente en células que son Gram positivas y células que son Gram negativas. Las células Gram positivas tienen, miren acá la filmina, por favor, la membrana plasmática y por fuera de la membrana únicamente una estructura engrosada de la pared. Es una pared gruesa, constituida por varias cadenas de hidratos de carbono unidos entre sí. Los hidratos de carbono son el ácido acetilmurámico y la N-acetilglucosamina. Estos dos azúcares se unen a tetrapéptidos formando esta estructura que asemeja una pared, los ladrillos de una pared, ¿sí? Y además, reforzando esta estructura, encontramos ácidos teicoicos y lipoteicoicos, con lo cual es una estructura muy rígida, altamente, ¿sí?, constitutiva. En una célula Gram negativa, en cambio, voy a encontrar la membrana plasmática o membrana interna para algunos autores, un espacio periplásmico entre la membrana y la pared celular, que si ustedes se fijan, que también está constituida por los mismos azúcares, por péptidos, por tetrapéptidos, pero es mucho más fina, más laxa. No contiene ni ácidos teicoicos ni ácidos lipoteicoicos que la refuercen. Y por fuera de la pared, una membrana externa que contiene sitios antigénicos que me sirven para poder serológicamente identificar ciertas especies bacterianas por el soma, por el cuerpo de la bacteria, como el polisacárido o el lípido A. ¿De acuerdo? Con lo cual, al tener una membrana externa, ¿sí?, que contiene lípidos y también proteínas, ¿sí?, vamos a ver que la coloración de Gram se basa en las diferencias morfológicas de la pared. ¿Queda claro esto? Esto es importante, porque es pregunta siempre de examen. ¿Está? Entonces, las diferencias morfológicas de la pared fueron utilizados por este científico Gram, por eso va el Gram con mayúsculas, porque es un apellido, para poder diferenciar dos especies de géneros y especies bacterianas totalmente distintas, y se basa en las diferencias morfológicas y bioquímicas de la pared. ¿De acuerdo? Miren acá. Membrana plasmática o citoplasmática, pared. Si ustedes miren así, ¿sí?, la figura, fíjense que si fuera los azúcares y los tetrapéptidos que unen una cadena de azúcar con la siguiente. Formando verdaderas empalizadas o paredes. En una célula Gram negativa tengo membrana citoplasmática, pared, espacio periplásmico, lipoproteínas de anclaje y directamente la membrana externa. ¿De acuerdo? Por eso la pared es mucho más laxa, es mucho más débil que una célula Gram negativa. Gram positiva, perdón. Bien, coloración de Gram, muy importante. La coloración de Gram, que se realiza en el laboratorio,
utiliza dos colorantes. Un colorante primario y un colorante secundario o de contraste. ¿Cómo se hace la coloración de Gram? Se toma un portaobjeto, se coloca la muestra. La muestra puede ser sólida o líquida. Si es sólida, generalmente se agrega una gota de solución fisiológica para hacer un buen extendido y una buena impronta. Y si es líquida, se va concentrando y se va secando varias veces para que se concentre en el material. Una vez logrado el preparado se tiene que fijar, porque normalmente hay varios lavados con agua intermedios que pueden barrer el material. Esto lo van a hacer en el laboratorio ustedes. Con lo cual, primero se agrega el colorante primario, que es violeta de genciana, ¿sí? O cristal violeta, es lo mismo. Este colorante es de color violeta fuerte, es una anilina, que lo que hace es ingresar a la célula y teñirlas a todas de violeta, a todas. Independientemente si sean gram negativas o gram positivas. Las tiñe a todas. ¿Cuánto se deja el colorante? Generalmente 1 minuto. Igualmente estos tiempos hay que verificarlos con cepas control, porque cuando uno recibe una partida nueva de colorante, tiene que probarlo con algo que ya está testeado, con cepas starter, para verificar estos tiempos, si es 1 minuto más o menos. Pero generalmente es 1 minuto. Se lava con un chorro fino de agua, para no arrastrar mucho material. Y se agrega una solución mordente, que es una solución de Lugol, yodo y yoduro de potasio. La solución mordente cumple con la condición de sellar las paredes bacterianas para tratar de impedir el paso de el agregado posterior del decolorante. Es como cuando yo tiño una prenda, que a la anilina después le agrego, ¿sí? al líquido con el que hago le agrego sal para deshidratar. Acá ocurre lo mismo con la solución mordente. ¿Cuánto tiempo se deja esto? No es crítico. 4 o 5 minutos. ¿Está? El primero sí, porque puede haber precipitado de colorante y puede haber cualquier basura y no es parte de la coloración, sino que es el colorante que precipitó. Entonces, generalmente se deja 1 minuto. En el tiempo no es crucial. Acá no se lava, ¿sí? Directamente se escurre el material volcándolo en la batea donde hago la coloración y agrego el decolorante, que es una solución de alcohol acetona. Fíjense, alcohol y acetona, por lo que vimos el cuatrimestre pasado en química, son solventes orgánicos, de lípidos. ¿Está? Este paso es crítico y es crucial. Y es el punto que yo tomo como control de la coloración. No lo puedo dejar ni mucho ni poco. Generalmente 10, 15, 20 segundos, no más. Segundos estoy hablando, ¿eh? Cuando agrego el decolorante voy a ver que por fuera se decolora el material y ahí lo enjuago con agua. ¿Está claro? Miren lo que pasa abajo. Tanto en el primer paso como en el segundo estaba todo color violeta. Cuando agrego el decolorante, las bacterias que son gram negativas, como tienen membrana externa y está cargada de lípidos, va a permitir el paso de la solución decolorante. Con lo cual, las bacterias gram negativas se van a decolorar. Si yo termino acá la coloración, voy a ver las gram positivas, pero las gram negativas no, porque van a quedar, ¿sí? En su centro decoloradas, no las voy a ver. ¿Está? Por eso agrego un contracolorante o colorante de contraste, que es safranina o fucsina, F-U-C-S, fucsina, ¿está? Con CS va. De color rojo o fucsia. Lo dejo ¿cuánto? Aproximadamente 30 segundos. Le agrego agua, escurro, dejo secar y luego lo miro al microscopio por inmersión. En aceite o en vaselina y en 100 por, o sea, 1000 veces magnificado el aumento. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Ninguna? Y se ven así. Color violeta o color rojo, dependiendo cómo hayan tomado la coloración. Hay una
pequeña salvedad en esto. En cultivos viejos, ¿qué quiere decir cultivos viejos? Un cultivo que se deja mucho tiempo medio artificial, bacterias que crecieron en el mismo, poco aporte de nutrientes, las bacterias comienzan, después vamos a ver, a declinar su tasa de crecimiento y la pared comienza cada vez a ser menos reciclada, con lo cual pierde constitución, ¿sí? Si yo hago una coloración, es muy probable que las células gram negativas las células gram positivas las vea gram negativas, ¿sí? O si la decoloración es exhaustiva, si lo dejo mucho tiempo. ¿Está claro? Entonces siempre hay que tener controles de la coloración para poder de alguna manera verificar que lo que estoy haciendo y lo que estoy viendo después está bien o no está bien. Así se ven células, esto todo rojo son células, material celular, y estos son diplococos o cocos en cadenas. Esto es todo material celular, son todos cocos gram negativos. Bacilos y diplobacilos, así se ven al microscopio, así los van a ver ustedes. Cocos en diplos, que pueden ser extra o intracelulares, como ven acá en algún caso. Esto es un fenómeno de infección. Estos son estafilococos, así los van a ver, con distintos aumentos. Esto es 100 por, esto es 40 por. Y esto es una placa que van a ver ustedes con colonias, clones de microorganismos que son clones, o sea, son todos iguales al organismo precesor, al que yo sembré en la placa. Fíjense, esto es coloración y esto es en fresco, totalmente distinto. La coloración de Sellinsen, que la van a ver, no sé si la van a hacer, no creo, que se utiliza para bacilo ácido alcohol resistente, es muy parecida a la coloración de Gram, muy parecida, pero utiliza otro fundamento y otros colorantes. Como colorante primario utiliza fucsina fenicada. Es fucsina en base de fenol, por eso es tóxica, hay que tener mucho cuidado con esto. Se hace el preparado igual que el anterior, en este caso generalmente el material es esputo, material bronquial, porque estoy buscando bacilo tuberculoso. Lo que se hace es colocar el preparado en el portaobjeto, fijarlo y luego se agrega la fucsina fenicada. Durante 10 minutos se deja la fucsina en el preparado y en 3 oportunidades distintas, con una torunda de alcohol, o sea, un hisopo con alcohol en la punta, con algodón, se prende fuego y se flamea por debajo del portaobjeto hasta la emisión de vapores. No tiene que hervir, ¿sí? Esto facilita la penetración del colorante en la célula, si hay bacilos alcohol resistentes, ¿sí? Luego lo que hago es, después de los 10 minutos y las 3 veces que lo sometí al fenómeno de calentamiento, escurro el colorante y agrego el decolorante. No es alcohol acetona, es alcohol ácido clorhídrico. Por eso son ácido alcohol resistentes. Lo dejo también 15 a 20 segundos y agrego un colorante de contraste, que es azul de metileno en este caso. Por eso todo el fondo lo veo azul. Las bacterias que son ácido alcohol resistentes se ven color fucsia. Si no, veo todo color azul. ¿Está claro? Funciones de la pared celular. Como dije recién, le da la forma a la bacteria y resistencia al medio ambiente. Participa íntimamente en la división celular, porque se tiene que dividir para que la bacteria que se forma ahora, como si 2 células hijas tengan también pared celular. Es el filtro de sustancias y el lugar de anclaje de otras, y también tiene poder patógeno en muchos de los casos, porque vamos a ver que también puede haber toxinas que se secretan a través de la pared o que permanecen dentro del espacio periplásmico. También es el lugar antigénico, los antígenos o somáticos se encuentran en la pared. Y ese es el trato de ciertos fármacos como los betalactámicos. También, como dije recién, dependiendo del tipo de pared, ese fenómeno de tinción. Por eso se basa en la coloración de Gram en las diferencias morfológicas y bioquímicas de la pared. Membrana es igual que la membrana plasmática que tenemos en nuestro caso, nada más que no tiene colesterol. Y la membrana tiene los sitios como canales, no hay sistemas de transporte como bombas en estas células, carecen de sistema de transporte activo, ¿sí? Y es el lugar de paso de las sustancias hacia y desde la célula.
También tienen fosfolípidos y colas de ácidos grasos y proteínas, igual que nuestras células. Es una bicapa fosfolipídica, proteica. Las funciones de la membrana: actúa como una barrera osmótica para el paso de sustancias, iones y agua. También se utiliza para la fosforilación oxidativa, en el caso que las células puedan tener sistemas de citocromos. Es el lugar de síntesis de la pared y de la cápsula. Es el sitio de acción de algunos tetraxetes, como la polimexina B, acá se las puse, que es un antibiótico polipéptido producido por una especie de Bacillus polimexia y que ejerce un efecto detergente, o sea, lisa la membrana plasmática de las células gram negativas. Los mesosomas, que pueden ser tales o laterales, son tabiques de separación para la unión de, digamos, el cromosoma en la fisión binaria. Por eso el desdoblamiento y separación de cromosoma ocurre en este lugar. También tiene función secretora, como las beta-lactamasas, que son resistentes a los antibióticos como beta-lactámicos, y también tiene función de tipo, entre comillas, mitocondrial. Depende que no son mitocondrias. Citoplasma, un sistema, como dije hoy, coloidal, con una gran cantidad de agua, el 85%. Hay disueltos proteínas, hidratos de carbono y lípidos, iones inorgánicos como sodio, potasio, cloruro, calcio, fósforo, bicarbonato y hierro, fundamentalmente. Contiene ADN en la presencia de ribosomas y proteínas no histónicas. Los ribosomas ya los mencioné. Y esto sí es importante: en los ribosomas es el sitio de impacto de este tipo de antibióticos. Aclaro desde ahora. Cuando hablamos de antibióticos, estamos hablando solamente de sustancias que se utilizan para inhibir el crecimiento microbiano y eliminar estas células, ¿sí? Cuando decimos antibióticos, son sustancias que van a impedir la proliferación microbiana y van a matar a las células, ¿sí? Estos antibióticos tienen el impacto como sitio de unión en los ribosomas. Si a una célula se le priva de la síntesis de proteica, se la condena directamente a la muerte. ¿Queda claro esto? Por eso la eritrocitina, la eritromicina, las tetraciquinas, el cloranfenicol, la estetomicina, son justamente el blanco, es el ribosoma de este tipo de fármacos. Genoma, ADN bicatenario celular, circular, ya lo dije, mecanismo semiconservador o semiconservativo, o sea, de una molécula de ADN que se abre, se forman dos cadenas nuevas, ¿sí?, ubicadas en el molde de las dos cadenas antiguas, por eso es semiconservativo o semiconservador, y no hay membrana nuclear. Funciones: todas las características genéticas del fenotipo de la bacteria. También puede haber transferencia genética. Acá recuerde que no hay sexo, solamente por fenómenos de conjugación. Participa obviamente en la división celular y es el sitio de acción de las quinolonas y de la rifampicina, como antibióticos que directamente van sobre el genoma celular. Inclusiones, vacuolas, granulaciones como dije recién, polifosfatos, algunos metacromáticos que le dan ciertas características de tinción a las células. También puede haber polímeros de glucosa, el ácido polibeta hidroxibutírico y lípidos y fenómenos también como moléculas de azufre. Bueno, esto ya lo había mencionado. Los plásmidos con el ADN extracromosómico que ya mencioné. Ustedes recuerdan que estas células no tienen mecanismos de replicación sexual, no hay meiosis, pero sí hay fenómenos de conjugación. ¿Qué quiere decir esto? Que una célula le puede transferir a otra ciertas características como la resistencia a ciertos fármacos, ¿sí? Para esto, las células se consideran F+, F-. F+ la que tienen un pili denominado sexual, que como si fuera, ¿vieron los aviones cuando se transfieren combustible en el aire? Estos pili se adhieren entre los somas de la bacteria, la que tiene y la que no tiene, y se transfieren
estos plásmidos que le ofrecen a la bacteria que no los tenía fenómenos de resistencia, por ejemplo, a los antibióticos. También factores de patogenicidad, como enterotoxinas, que ya las vamos a ver, enteroinvasividad, que también vamos a ver en Shigella, hemolicinas o bacteriocinas, que también se utilizan como fenómenos de resistencia bacteriana. Fimbrias, la composición es una proteína denominada pilina. Las funciones, como dije hoy, son la de adherencia, esto lo vamos a ver en Escherichia coli, por ejemplo, y en Salmonella, cómo se adhiere a la vellosidad intestinal como factor de iniciación de la infección. Propiedades antigénicas que también las pueden caracterizar serológicamente, y fenómenos de conjugación, como vimos recién, con las pilis. Y los flagelos, los esporos, perdón, que esto sí quiero hacer hincapié. ¿Qué es un esporo o espora? Cuando las células bacterianas de cierta especie, no de todas, porque no todas las células pueden esporular, se ven sometidas a cambios medioambientales, por ejemplo, aumento de temperatura o disminución, condiciones de desecación, es decir, merma de líquido de agua, presiones elevadas por condiciones, por ejemplo, de vacío, almacenamiento del vacío, luz ultravioleta o agentes químicos. Hay ciertos microorganismos que pueden esporular, bacterias que puedan esporular. ¿Qué quiere decir que esporulan? Que pierden parte del líquido citoplasmático. La célula concentra el material genético y algunas organelas como ribosomas e inclusionas en algún lugar desde el centro hasta el extremo de la bacteria, y forma como si fuera un palillo de tambor, que se llama espora. Esta espora sobrevive estos cambios medioambientales. Cuando las condiciones vuelven a la normalidad, es decir, calenté el alimento, lo llevé a un fenómeno de cocción y luego lo enfrié, si la célula puede sobrevivir a ese cambio y esporuló, vuelve a célula vegetativa, con lo cual puede volverse a reproducir. Y ahí es peligrosa porque su reproducción aumenta el número. ¿Está claro esto? Pues son elementos de resistencia bacteriana. Se ven como palillos de tambor. Las esporas pueden ser terminales en el extremo, subterminales, ¿sí? O céntricas. Donde se forme esa espora va a definir dependiendo de la especie de la bacteria. Y los flagelos, composición flagelina, se utilizan para motilidad o movilidad, y también tienen sitios antigénicos denominados en vez de OH. Por eso también las podemos clasificar dependiendo de los antígenos flagelares. Los flagelos pueden ser monotricas, un solo flagelo polar, logotricas, varios flagelos en un polo, anfitricas en los dos polos, o peritricas si están en todo el soma de la bacteria. Se multiplican por el mecanismo de división celular, por fisión binaria. Una célula forma dos forman 4, etc. Por eso se habla del mecanismo de división de tipo exponencial. La duplicación de una molécula de ADN de ese solo cromosoma es como una bandita elástica que la abrimos en el medio y la dividimos en dos. Forma dos células hijas que contienen la misma dotación génica de la célula original. La división es muy rudimentaria y dependiendo del tipo celular, ¿sí? Depende el tipo de generación, ¿sí? Celular, pueden ser desde horas hasta días. Hasta acá. Porque la semana que viene, que lo van a tener en plataforma, ya voy a hablar de metabolismo microbiano. Bien. ¿Estamos? Más o menos. No sé si son todos los que están en la... Después me voy a fijar en la lista de ustedes, porque hoy hay 13. Muéstrenme las caras, chicos, así los veo, pues si no estoy hablando con apellidos. Y abran los monitores. Ahí estamos. ¿Sí? Bien. Bueno, recuerden que la semana que viene, no, la otra nos encontramos a las 18 por este mismo canal. ¿Está? ¿Sí?
Vayan, por favor, tomando nota de lo que voy diciendo, vayan leyendo la bibliografía que ya tienen disponible. Van a tener 2 papers para ya empezar a leer. Uno de morfología bacteriana y otro de metabolismo, que es la clase que viene, ¿tá? Que va a quedar en plataforma, que es la clase que voy a dar el miércoles. Si quieren participar a las 10 de la mañana, no hay ningún problema. Si pueden, ¿no? Porque trabajan, no van a poder, ¿no? Pero si pueden participar, la clase es el miércoles a las 10. ¿Sí? Y después la van a tener en plataforma. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Preguntas? Fíjense que hay mucha fraseología nueva y hay mucho compendio que van a empezar a ver, y a medida que van leyendo vayan marcando y subrayando las dudas que tengan. Después van a tener un cuestionario de resolución que no tienen que entregarlo, pero sí los va a orientar para cómo adiestrarse para el día del parcial. ¿Está? Y después obviamente como entrenamiento para el final, sí o sí. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, nos vemos. ¿Pusieron todos en el chat? A ver si lo tengo acá. Nunca veo el chat. Sí, ahí está. Así ya lo guardo esto. Bueno. Nos vemos la semana que viene, la otra. ¿Sí? Felices Pascuas y descansa. Gracias, profe. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Después les subo esto grabado cuando ya Chao. lo tengo. Chao, gracias. Chau, chau.